¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos de nueva cuenta a estos tutoriales, donde en esta ocasión les vamos a empezar a hablar de los diferentes métodos que existen para poder diseñar como tal columnas de extracción líquido-líquido. Bueno, dentro de la literatura o dentro de mis investigaciones encontré como principal tres métodos de diseño de columnas de extracción líquido-líquido. Un método es mediante software. El segundo método va a ser analítico y el tercer método va a ser mediante funciones gráficas. ¿En qué consisten exactamente cada uno de los tres métodos de diseño? Bueno, el analítico, que es el método de diseño más simple, consiste más que nada en que nosotros empecemos a realizar cálculos respecto al tipo de material que vamos a requerir para la columna, a qué diámetro va a tener, a qué grosor va a tener, de qué material va a estar realizado, qué conductividad térmica puede tener, los otros materiales o los otros accesorios que van a estar inmersos en esa columna de extracción, cuánto espacio van a ocupar, qué dimensiones van a tener, qué tipo de diámetros pueden obtener si necesitamos incluirles mallas o no. En pocas palabras, el método analítico se refiere a que con un montón de datos, tablas o información que ya te da predeterminada de los materiales que te pueden vender, tú automáticamente elijas cómo quieres diseñar tu propia columna, ¿verdad? Desde elegir el diámetro de la columna, hasta elegir el material, hasta elegir la forma geométrica, pero generalmente la forma geométrica siempre es un cilindro, hasta elegir más que nada si ese diámetro de columna te va a alcanzar lo suficiente para poner todos los accesorios, para que quepan las soluciones. Entonces, primero que nada, tú propones un diámetro, tú propones una altura, tú propones el tipo de material, tú propones la alimentación que vas a generalmente a consumir por día, por hora o por la fracción de tiempo que tú quieras. Tú también propones la cantidad de disolvente que vas a utilizar, tú también propones cuánta mezcla se debe de realizar, tú también puedes proponer mediante un cálculo en diagrama detallado cuánto extracto y refinado esperas. O sea, es un ejercicio que más que nada se basa en la proposición, en el análisis y en la resolución matemática para poder encontrar las características que debe de contener, tanto en dimensionalidad como en proporciones geométricas esa columna, y así como tal poder, no sé, cumplir que tenga una determinada caída de presión, cumplir que tenga un determinado factor de fricción, que realmente las pérdidas de material sean, no sé, que no pasen de un rango de 60%. Todos esos factores tú mismo los puedes determinar y tú mismo mediante método analítico puedes automáticamente convencerte o argumentar si ese diseño es bueno, es viable, conviene, no conviene, o de plano mejor optamos por otro diseño. Bueno, eso es con base al método analítico. ¿Qué pasa con el software? Con el software es un software muy parecido a Pro2, no recuerdo cómo se llama, pero con este software tú automáticamente vas diseñando tu columna de extracción líquido-líquido de forma electrónica, ¿no? Tú mismo la vas diseñando, tú mismo vas proponiendo las dimensiones que debe de tener, el grosor que debe tener, el material que debe de ser, la altura que debe de tener, el tipo de accesorios que va a contener, la cantidad de fluido que vas a meter, la cantidad de disolvente que vas a emplear, la cantidad de mezcla que esperas, la cantidad de extracto y refinado que sea la idea de obtener, no sé, la capacidad o la constancia de operación con la que tú vas a estar o con la que va a estar trabajando tu equipo, ya sea en horas, en minutos, que se produzca tanta cantidad por día, por hora, por minuto. O sea, ahí en ese software tú también eliges, como en el método analítico, las características que va a cumplir tu columna de extracción líquido-líquido, pero la diferencia es que en el software
tú no necesitas estar haciendo tanta iteración si no te sale un resultado. O sea, en el software es un método de diseño más práctico porque tú nada más propones una dimensionalidad y si no resulta o no salen los cálculos como tal, tú lo puedes cambiar rápidamente y te ahorra más tiempo, te ahorra más dinero y lo más importante, resulta más práctico para lo que al diseño se refiere. Bueno, y vamos a hablar por último del tercer método de diseño de columnas de extracción líquido-líquido, es el método gráfico. ¿Qué se refiere al método gráfico? Bueno, generalmente tú usas funciones para tú determinar si esa cantidad de líquido, de alimentación, de disolvente que tú vas a meter al mezclador va a ser lo suficiente para poder cumplir con los requerimientos del sistema propuesto o simple y sencillamente no va a ser suficiente. De hecho, el método gráfico, ¿qué es lo que permite? Generalmente en estos métodos tú graficas volumen contra mezcla o contra tiempo de mezclado y ahí ves prácticamente cuánta cantidad máxima de mezcla puedes tener en un volumen determinado que tú propongas. De hecho, hasta en esa gráfica, que generalmente pueden tener comportamientos lineales, logarítmicos, polinomiales, o como ustedes se imaginen que las puedan tener, porque si hay gráficas de ese tipo de diseño que tienen esos comportamientos, ustedes pueden elegir, más que nada, ustedes pueden elegir con mayor certeza en base a la cantidad de material con la que ustedes quieran trabajar, las dimensiones del equipo, cuántos accesorios puede tener dentro de él, sin necesidad ni de ampliar el diámetro de la columna, ni de alargar la altura de la misma, o sea, o la longitud de la misma. Entonces, esos tres métodos resultan eficientes. Claro que los otros dos que yo acabo de nombrar pues resultan un poco más tediosos porque pues tienes que estar iterando constantemente, si no te sale volver a repetir el cálculo, si una caída de presión te sale mal, pues tienes que proponer, no sé, reducir o aumentar el diámetro de la columna, porque en este tipo de columnas también es importante la caída de presión que se pueda tener, y es que esta puede influir mucho en la cantidad de extracto y refinado que podamos obtener, pero no tanto en la cantidad de extracto y refinado, o sea, sí influye, pero no tanto puede influir en eso. Influye más en la eficiencia del equipo, influye más en la duración del equipo, influye también más en lo que pueda durar el equipo, porque aunque hablamos de mezclas sencillas como agua, etanol o mezclas de ese tipo, de tomos ejercen una corrosión. Hasta el disolvente universal que empleamos por excelencia, que es el agua, también llega a ejercer una corrosión de materiales. Entonces, la caída de presión es importante para determinar el tipo de material que vamos a necesitar emplear para que el equipo no se desgaste y sobre todo qué material no va a ser reaccionante con los reactivos que vamos a emplear. Estos son los métodos básicos para el diseño de columnas de extracción líquido-líquido. Nos vemos en el próximo tutorial donde les voy a hablar del tiempo de residencia hidráulico. Buenas tardes.